En nuestro entorno encontramos una amplia diversidad de objetos que desempeñan diferentes roles en nuestras actividades cotidianas. Podemos encontrar elementos formados por fuerzas naturales, con o sin la intervención humana, y artefactos con usos específicos dentro de las tareas cotidianas. Estos objetos los creamos a partir de la materia disponible en la naturaleza, la cual transformamos cambiando su forma y conservando su naturaleza física, o modificando física y químicamente para mejorar sus propiedades, obteniendo artefactos complejos en su forma y función. Dentro de los objetos fabricados por el hombre se encuentran las herramientas. Estas son artefactos que permiten optimizar la fuerza y energía corporales que por sí solas no bastan para realizar algunas tareas complejas. Por ejemplo, estas herramientas elaboradas con piedras y metales se usaban para crear y reproducir diseños complejos en su forma, sobre la cera o metal, materiales utilizados por los artesanos para fabricar objetos decorativos y ceremoniales que fueron usados por las sociedades precolombinas. Los metales han ocupado un papel importante en el desarrollo técnico y social del hombre. Este material combina la dureza y tenacidad, propiedades necesarias en muchos tipos de herramientas y objetos, a la vez que es maleable y dúctil, cualidades que permiten proporcionar la forma y tamaño deseado a los objetos fabricados. ¿Cómo lograban las antiguas civilizaciones transformar los metales? Aplicando altas temperaturas, con lo cual se ablanda lo suficiente para martillar, estampar o realizar otros procesos de forja. Otra forma es aumentar la temperatura por encima del punto de fusión del metal. Este cambia del estado sólido al estado líquido, lo cual permite verterlo en un molde donde adquiere la forma deseada. ¿Qué artefacto le permitió a los orificios precolombinos contener los metales líquidos, siendo que las altas temperaturas hacen casi imposible su manipulación? La respuesta yace en estos recipientes, crisoles utilizados en la metalurgia precolombina. La actividad que se realiza sobre los metales, desde la extracción a la obtención de piezas metálicas, se denomina metalurgia. Con los metales extraídos, se fabrica una aleación que es la combinación de dos o más elementos metálicos, con el fin de manipular el color, la dureza o punto de fusión. Por ejemplo, la tumbaga, que es una aleación precolombina, es la combinación de cobre, oro y plata. En nuestro territorio, diferentes sociedades precolombinas desarrollaron la metalurgia, entre ellos los muiscas. Este fue un grupo humano que habitó el altiplano cundiboyacense desde aproximadamente el año 700 después de Cristo hasta algún momento posterior al año 1600, durante la conquista española. Antes de la llegada de los españoles, los muiscas realizaban diferentes actividades productivas: agricultura, cerámica, metalurgia, textiles, entre muchas otras. Los muiscas extrajeron y fundieron cobre, el cual combinaron con oro obtenido por trueque, para fabricar diferentes objetos metálicos. La evidencia y legado de su actividad metalúrgica se encuentra en la gran colección de piezas metálicas exhibidas en el Museo del Oro de Bogotá. Al igual que otras civilizaciones, los muiscas utilizaron crisoles para fundir el oro y el cobre. Un crisol es un recipiente cerámico usado para fundir metales en su interior. El material que lo compone tiene la propiedad de ser resistente a altas temperaturas y conservar la temperatura en su interior para mantener el metal en estado líquido. En la actualidad, los crisoles son fabricados con diferentes materiales refractarios que evitan su deformación o desintegración. Adicionalmente, los orífices utilizaban un recipiente que contenía el crisol y el combustible, con el que se proporcionaba el calor necesario para fundir el metal. Este recipiente es llamado horno
u hornillo en el caso de recipientes más pequeños y portátiles. ¿Con qué material los muiscas y otras culturas precolombinas fabricaban los crisoles y los hornos utilizados en la orfebrería? Estos eran manufacturados con el mismo material en que estaban hechos los utensilios cerámicos encontrados de su cultura material, la arcilla. A continuación, veremos un ejercicio experimental que tiene como objetivo reconstruir el proceso de fabricación de un crisol y un hornillo, realizado siglos atrás por los artesanos precolombinos. La arcilla, materia prima fundamental de la producción cerámica y de la que está hecha un crisol, es un depósito mineral compuesto de silicatos de aluminio que al mezclarse con el agua se hace plástica. Cuando ésta se seca, se vuelve dura y rígida. Para esta fabricación experimental de un crisol, la arcilla se obtuvo, entre otros lugares, en las cercanías del municipio de Boyacá, Cundinamarca, zona que antiguamente fuera parte del territorio del grupo social Muisca. Los antiguos artífices contaban con los recursos disponibles en su entorno natural. En el caso de los muiscas, obtenían la arcilla en diferentes ubicaciones en el altiplano, en el que podían acceder a diferentes tipos de arcillas dependiendo de la localización de esta respecto a su centro de actividad cerámica. La arcilla se obtiene de diferentes fuentes, por lo general en los bordes de cuerpos de agua estancada, donde se ha depositado lentamente, o como en este caso, a través de pozos excavados que permiten acceder a los depósitos de arcilla, la cual se ha formado gracias a constantes fuerzas geológicas. La extracción de la arcilla era efectuada probablemente por los mismos ceramistas o por personas dedicadas a esta labor, como sucede en la actualidad. Adicionalmente es necesario obtener otros materiales que serán agregados a la arcilla, que pueden variar en función de su disponibilidad, junto con el combustible que se utilizará en el proceso de cocción de las piezas fabricadas. Una vez extraída la arcilla, es necesario desmenuzar los terrones para obtener partículas más pequeñas que se podrán hidratar en su totalidad y harán fácil la manipulación de este material. Este proceso puede variar según el tipo de arcilla recolectada. Para esta arcilla marrón, solo se requiere reducir de tamaño los terrones y secarlos. Después, se tritura y humedece para combinarlo con otros componentes. Cuando la arcilla ya está hidratada, se procede a limpiar de impurezas, que son trozos de material extraños que pueden causar imperfecciones en el objeto a fabricar o dejarlo inservible. Retiradas las impurezas, es necesario reducir la humedad. Esto permite obtener la consistencia necesaria para amasar la arcilla y modelar el objeto que se desea fabricar. Cuando se reduce la humedad, la arcilla se amasa previamente para homogeneizarla y prepararla para agregar las inclusiones. Las inclusiones son materiales agregados que regulan o mejoran las propiedades de la arcilla, entre ellas, modificar la plasticidad, soportar las temperaturas del proceso de cocción y mejorar las propiedades mecánicas de la cerámica. Agregadas las inclusiones, la pasta cerámica es amasada con el fin de distribuir uniformemente los componentes y eliminar el aire que puede dañar la pieza durante el proceso de cocción. La presencia de aire se puede verificar cortando la masa con un hilo. Estas cavidades son evidencia de aire aún presente en la pasta. El objetivo es que la masa esté libre de cavidades como en este caso, lo cual indica que está lista para ser utilizada en el posterior modelado. Uno de los procesos para fabricar recipientes utilizado por los ceramistas precolombinos fue la técnica de rollos o coil. Esta técnica consiste en elaborar cilindros largos con la pasta, los cuales son arrollados para modelar la base y pared del recipiente. Para fabricar este crisol con forma de vaso,
se utiliza la anterior técnica. El proceso inicia formando un anillo de arcilla sobre el que se irán colocando rollos uno encima de otro hasta alcanzar la altura deseada. Simultáneamente, la pared se va alisando para mejorar la unión de los cordones y emparejar la superficie del crisol. A medida que se eleva la pared, se reduce el diámetro de los anillos, esto con el fin de obtener la forma ovalada de la base del crisol, hasta finalmente cerrarla. Terminada la forma básica, se agregan unos cordones cerca del borde del crisol. Se cree que estos permitían sujetarlo mientras contenía el metal fundido. Finalmente, se alisa toda la superficie del recipiente para mejorar su acabado. Para este crisol más pequeño, se utiliza la técnica de pellizco, que consiste en tomar una bola de arcilla, presionarla en el centro y adelgazar las paredes mediante presiones realizadas a modo de pellizco con los dedos índice y pulgar. Después se emparejan los bordes y se da forma a la vertedera, que es una deformación del borde del recipiente mediante la cual se verterá el metal líquido en un molde. Finalmente, la superficie del crisol se alisa para mejorar su acabado. Este crisol tiene una forma más abierta que en los anteriores llamada escudilla. Usando la técnica anterior, se presiona una bola de arcilla en el centro, pero esta presión es menos profunda e igual que en el anterior crisol, las paredes son pellizcadas hasta obtener el espesor deseado. Por último, una vertedera es agregada en el borde del crisol. Los diferentes tamaños de los crisoles podría estar estrechamente relacionado con la cantidad de metal a fundir. Para esta hornilla de fundición no se han encontrado recipientes en el territorio muisca, por lo que se realizará una aproximación. El proceso inicia modelando la base, colocando rollos concéntricos para elaborar un pequeño plato que servirá de base para el cuenco, forma identificada en la aproximación del hornillo. Los rollos se colocan en diagonal respecto al anterior y hacia arriba, hasta donde la pared inclinada se sostenga. Después, se deja secar un poco para poder agregar rollos y evitar que la base se deforme por el peso. Terminada la pared, se colocan rollos sobre la parte interna del borde para modelar el labio, hasta alcanzar el diámetro interno de la boca del recipiente. Luego se practican unas perforaciones en la pared, que es donde se ubican las boquillas. A través de estas se insertaban cañas huecas por las que se alimentaba con aire el fuego requerido para fundir el metal. Estas boquillas se forman agregando varios rollos que forman un pequeño tubo, cuyo eje apunta hacia la base del recipiente. En este caso se modelaron 4 boquillas, suponiendo que fueran 3 o 4 personas que soplaran el aire necesario para la fundición del metal. Finalmente, las piezas se cubren para que el proceso de secado sea lento y evitar así grietas en las paredes producto de una rápida evaporación de agua. Una vez los crisoles han perdido humedad, se proceden a bruñirlos, usando una piedra lisa que al frotarse contra la arcilla, alisa la superficie mejorando el acabado de los recipientes. Cuando las piezas pierden cierta cantidad de agua, manteniendo su forma, pero permitiendo realizar raspados u otros tratamientos en la superficie, la arcilla adquiere una dureza llamada textura de cuero. Es en este momento que las piezas son decoradas y pulidas, como en este caso. Otros grupos precolombinos usaban hojas, frutos, totumos y rocas para pulir la superficie. Una vez que se ha pulido el exterior, también se requiere pulir la parte interna del recipiente. Este proceso era realizado en recipientes utilizados para almacenar líquidos, ya que el pulido hace que la cerámica sea impermeable. Otro proceso es la decoración de la pieza con pigmentos, los cuales eran de origen mineral y vegetal. Estos se trituran y disuelven y se aplican sobre el recipiente,
siguiendo motivos representativos del contexto cultural del ceramista. Cuando la pintura se ha secado junto con la arcilla, el recipiente está listo para ser sometido a cocción. Una de las técnicas de cocción realizadas por los antiguos artífices precolombinos fue la cocción a cielo abierto. Los recipientes se colocan sobre una base de troncos de madera y se cubren con trozos de leña más delgados, para finalmente iniciar el fuego. El calor generado por el proceso de combustión de la madera proporciona la energía necesaria para cocinar los recipientes. Este experimento evidenció un delicado equilibrio entre varios factores, entre ellos el tiempo, la pasta cerámica y las condiciones de cocción. Estos factores hacen parte de un proceso técnico complejo y delicado que requería saberes técnicos especializados, adquiridos gracias a la experiencia y pericia de los antiguos ceramistas. En la actualidad, la cocción de la cerámica se realiza en hornos que usan diferentes fuentes de energía. En ellos, se puede controlar de forma precisa el tiempo y la temperatura de cocción. Aún así, el tipo de arcilla empleado es importante para obtener piezas cerámicas de calidad. Si no se controla la calidad de esta, se obtienen piezas defectuosas o totalmente inservibles. Cuando se logra obtener la composición adecuada entre arcilla e inclusiones, se obtienen piezas acordes a los requerimientos de uso deseados. En este caso, el sonido brillante indica que la pieza es uniforme en su composición y está lista para ser utilizada. Antes de fundir el metal, es necesario encender carbones afuera de este y luego colocarlos dentro del hornillo. Ya dentro del recipiente, se procede a soplar aire a través de cañas usando la fuerza pulmonar para subir la temperatura del crisol que contenía el metal. Según las crónicas españolas, más de 3 personas eran necesarias para soplar el aire necesario para subir la temperatura hasta el punto de fusión del metal. Una vez el metal se fundía, este se vertía en moldes que contenían la forma a reproducir. Mediante este proceso, más la técnica de cera perdida, los muiscas fabricaron piezas metálicas que se usaban en ritos y ceremonias de carácter civil y religioso. Con la técnica cerámica, fabricaron crisoles y hornillos que usados en la técnica orfebre les permitió transformar los metales. Las piezas fabricadas son la evidencia del dominio técnico poseído por los orífices muiscas, importante legado en la reconstrucción de nuestra historia tecnológica y social.